La llave giró con un clic sordo, una melodía tan común que rara vez se presta atención. Pero esta noche, el eco de ese sonido fue una advertencia. John Miller, un hombre de rutina, un padre, un esposo, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío otoñal. Un silencio antinatural, profundo, pesado, lo recibió al cruzar el umbral de lo que debería ser su hogar ruidoso y lleno de vida. ¿Niños? Su voz, un susurro ronco, se rompió en el aire denso y estancado. No hubo respuesta. El aire frío de la noche se colaba por una ventana de la sala que juró haber cerrado antes de salir. Un cochecito de juguete rojo, con una rueda suelta, yacía inmóvil en el pasillo, un presagio de desolación. El corazón de John golpeaba en sus sienes, cada latido resonando como un tambor en el pecho, acercándolo a lo ineludible. Entonces, la puerta de la habitación de sus hijos, abierta solo un poco, revelando una oscuridad profunda. Un olor metálico, inconfundible. Un terror primitivo se apoderó de él. Sus manos temblaban mientras empujaba la puerta. Lo que John vio en esa habitación lo destrozó por completo. Dos pequeños cuerpos, inmóviles, fríos. La sangre. Dios, la sangre. Sus hijos. El grito se ahogó en su garganta, convirtiéndose en un lamento silencioso. Un instante, un parpadeo, y su mente ya había encontrado un culpable. Sarah, su esposa. No estaba en casa. Últimamente sus discusiones habían sido más frecuentes, más intensas. La presión del trabajo de John, las finanzas ajustadas, la depresión posparto de Sarah que nunca terminó de irse. ¿Podría haberlo hecho ella? La idea, monstruosa, le daba una explicación a lo inexplicable. Marcó el 911 con manos temblorosas, su voz apenas un hilo. Cuando llegó la policía, la escena era un caos controlado. La casa acordonada, las luces intermitentes, los paramédicos confirmando lo obvio. John, en shock, repetía como un mantra. Fue ella, Sarah, tiene que haber sido ella. Los detectives, duros, impasibles, lo escucharon con una calma inquietante. Empezaron las preguntas. ¿Cuándo vio a su esposa por última vez, señor Miller? ¿Dónde estuvo usted hoy? John les dio su coartada, una cena de negocios, larga, tediosa. Su teléfono estaba en silencio, no vio las llamadas perdidas de Sarah. Mintió sobre los detalles de su relación, minimizando las peleas, exagerando su amor por los niños. Cualquier cosa para desviar la mirada de sí mismo, para ponerla sobre Sarah. Ella ha estado muy mal últimamente, señor. Necesita ayuda, insistió. La casa no tenía señales de entrada forzada, un detalle que el detective Adams, de ojos penetrantes, no dejó pasar. La ventana de la sala, siempre está así de abierta. John negó con la cabeza. No, la cerré, lo juro. Pero la ventana no mostraba signos de haber sido forzada desde fuera. Sarah seguía ilocalizable. Horas se convirtieron en días. La prensa lo acosaba. La noticia se volvió viral. Madre desaparecida, tras horrible tragedia familiar. John hizo apariciones públicas, un padre afligido, su voz quebrada, pidiendo que encontraran a Sarah, que la llevaran ante la justicia. Pero a medida que pasaban los días, John empezó a sentirse extraño, vacíos en su memoria, pequeños fragmentos de la noche que no encajaban. Una imagen de sus manos, rojas, no de la sangre de sus hijos, sino de un corte previo, y un sabor metálico en su boca, que no era el de la sangre, sino de una verdad retorcida que su mente se negaba a aceptar. La imagen de Sarah, en su mente, se tornaba borrosa, casi irreal. Las palabras de Adams, «¿Está seguro de todo, señor Miller?» «Absolutamente seguro», resonaban en su cabeza. John empezaba a sospechar que algo, o alguien, dentro de él, le estaba ocultando la verdad. ¿Pero cómo? ¿Por qué? El monstruo se escondía a plena vista, y él era el único que no podía verlo. Desesperado por encontrar algo más que incriminara a Sarah, John volvió a revisar cada rincón de la casa, su mente nublada por el insomnio y la culpa. No buscaba la verdad, sino una coartada, una confirmación de la historia que había construido. En el taller del sótano, entre herramientas y proyectos inacabados, sus ojos se posaron en un viejo cuchillo de caza, uno que usaba para sus escapadas de fin de semana. Estaba extrañamente limpio, pero algo lo atrajo. Lo tomó, sintiendo el peso familiar en su mano. Y entonces, un destello. No era Sarah. La imagen de su esposa se desvaneció. En su lugar, otro recuerdo emergió con una claridad brutal. La noche anterior, el alcohol, las palabras hirientes de Sarah sobre su falta de ambición, el estallido de furia. Él, John, no Sarah. Sus manos, no las de ella. El cuchillo, su cuchillo, y el rastro de un corte en su propia palma, que apenas estaba cicatrizando, no de un accidente en el taller, sino de un forcejeo, de la defensa de sus propios hijos contra el monstruo que él se había convertido. Los sonidos de la noche regresaron, los pequeños gritos, el silencio posterior, el horror de sus propios actos. Su mente había creado una cortina de humo, una falsa narrativa para protegerse del abismo. No lo había hecho Sarah, lo había hecho él. En un ataque de ira, en un arrebato de locura momentánea, había destrozado su propia vida, la vida de sus hijos y la de su inocente esposa. La verdad no era un descubrimiento, era un recuerdo reprimido que le golpeó el alma con la fuerza de un rayo. John dejó caer el cuchillo con un estruendo.
Se desplomó contra la pared, su rostro contraído en un horror que solo el autoconocimiento puede infligir. Las lágrimas finalmente brotaron, no de tristeza, sino de la más pura, desgarradora desesperación. El monstruo no estaba persiguiéndole. El monstruo era él. El silencio que siguió a la revelación no era el mismo que lo había recibido al llegar a casa. Este era un silencio cósmico, el eco de un universo que había presenciado su caída. No había escapatoria, no había Sarah a quien culpar, ni policía a quien engañar. Solo quedaba él, John Miller, el padre, el esposo, el asesino. ¿Qué camino le quedaba? La confesión, la cárcel, la exposición pública de su monstruosidad, o la huida, una vida de sombras, atormentado por fantasmas que eran la sangre de su sangre. La pregunta más aterradora de todas no era quién había matado a sus hijos, sino qué se había roto dentro de él para permitir tal oscuridad. La mente humana, en su fragilidad, es capaz de los actos más nobles y de los horrores más inimaginables. Esta historia, aunque ficticia, nos obliga a confrontar el lado más oscuro de la psique, la delgada línea entre la razón y la locura, entre la realidad y el autoengaño. Nos muestra cómo, a veces, el verdadero terror no está en la sombra que acecha, sino en el reflejo que nos devuelve el espejo. ¿Hasta qué punto podemos engañarnos a nosotros mismos para evitar una verdad insoportable? ¿Qué horrores pueden ocultarse en las profundidades de nuestra propia mente, esperando el momento de resurgir? Déjanos tus pensamientos y teorías en los comentarios. ¿Creíste el engaño de John? ¿Sospechaste desde el principio? Si este escalofriante viaje a la psique humana te ha inquietado y te ha dejado pensando, asegúrate de darle a me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que desafían la comprensión y revelan los misterios más oscuros de la existencia. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestro próximo relato. Gracias por acompañarnos en este perturbador cuento de lo que acecha dentro. Nos vemos en el próximo misterio.